Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servirles. Damos la bienvenida a este espacio, a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 8 de julio del 2025, para que continuemos en nuestra lectura de la Biblia en Marcos capítulo 4. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a todos los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Está, este versículo entonces nos acerca a la importancia de desarrollar no solamente los sentidos espirituales, sino un corazón que sepa recibir la palabra de Dios. Y sigue siendo la parábola del sembrador una de las más importantes, puesto que el entender esta parábola es la puerta que se abre para recibir el resto de las enseñanzas y de verdades que conforme a nuestro Señor Jesucristo van a traer a nuestra vida libertad, porque escrito está y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, es una puerta a la libertad, porque quien no comprende esta parábola no va a poder tampoco comprender el valor de la palabra de Dios. Es esta parábola tan importante como lo es el Salmo 119, y vale la pena que hagamos el ejercicio de tener presente esta enseñanza tan fundamental de nuestro Señor Jesucristo y de ir al salmista y de reconocer el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Todos los días estamos expuestos. Hay una verdad espiritual, es que cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y nos conectamos con Él para tener una relación más que practicar una religión, pues ocurre un milagro en el corazón del creyente renovado, experimenta un nuevo nacimiento. Y al comenzar este camino de fe, esta verdad tiene que ser pues una certeza en nuestro corazón. No estamos llamados a ser mejores personas, estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y ese era el llamado que el Señor Jesús le hizo a Nicodemo, siendo Nicodemo un hombre tan religioso. Pero también hay otra situación que tenemos que tener presente, y es que el pecado está a la puerta y que somos vulnerables y que todos los días tenemos que enfrentarnos a un mundo de tentaciones y que el mal está sobre el mundo porque tinieblas cubren la tierra. Y por eso también lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que al multiplicarse el mal, también se enfría el corazón y el amor de muchos. Y a la luz de este panorama espiritual, pues ¿qué nos queda a nosotros? Sino día a día librar una batalla, una lucha y mantener un corazón dispuesto para el Señor. Y una de las claves fundamentales para mantenernos en esta lucha de fe, pues la primera y muy importante es la oración, orar sin cesar, y la segunda es permanecer en la palabra de Dios, porque si estamos 16 horas al día expuestos a una dinámica donde estamos viendo y oyendo diferentes cosas, posturas, si estamos todos los días escuchando el mundo, la carne, el diablo, si todos los días estamos en esta dinámica, pues, y en esta cantidad de horas, todas esas horas estamos expuestos y es una lucha. Ahora, la palabra de Dios es fundamental. ¿Qué tanto tiempo estoy yo meditando en la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo estoy yo eh, como a la luz de José 1:8? Esfuérzate y sé valiente, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es muy difícil en este tiempo mantenernos
en la verdad de Dios y no hundirnos en la realidad del mundo. Por eso la parábola del sembrador es fundamental comprenderla, es fundamental asimilarla y bajarla al corazón. Entonces acerquémonos a la misma explicación que el Señor Jesucristo da respecto a esta parábola. Y la primera pregunta al respecto es, ¿quién tiene oídos para oír? Porque los oídos para oír desde la dimensión espiritual tiene que ver con el entendimiento espiritual de las verdades de Dios. Si yo no entiendo una verdad de Dios en mi vida hoy, la realidad de mi vida me va, me va a hundir. La realidad del mundo, que es como una ola avasalladora que viene y que a muchos nos puede revolcar, a otros los puede hasta hacer ahogar. Por eso también el profeta Isaías decía que aunque pases por el fuego no te quemaría, aunque pases por el agua no te ahogaría. Entendiendo que estamos en un mundo y que en el mundo, y el mismo Señor Jesucristo también lo dijo, en el mundo que hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria que experimentamos en medio de todas nuestras realidades, pues tiene que ver mucho con la capacidad de despertarnos a sentidos espirituales que vienen de un corazón dispuesto. En la parábola entonces del sembrador, el mismo Señor Jesucristo nos explica que el sembrador es el que enseña la palabra. Él es, confieso que en mi profesión como sierva de Dios, pero también ahora tan cerca de la tierra como una mediación pedagógica que el Señor pues, nos ha permitido vivir, trabajar la tierra es muy duro. Y hoy en día, para el campesino, para el que trabaja la tierra, sí que es más duro. Nosotros lo hacemos y sabemos que hace parte de una labor que soberanamente el Señor pues quiere que hagamos, porque es el ejercicio que nos mantiene sensibles también a lo que implica ser sembrador, levantarse muy temprano, trabajar la tierra y ver muchas veces que el fruto se lo lleva una plaga, ¿sí? Pero el Señor siempre ha colocado siervos y hombres y mujeres de fe que estén dispuestos a asumir este reto, pero el máximo y la mayor expresión de entrega y de servicio para enseñar la palabra de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Él mismo vino comisionado por el Eterno, despojándose de toda deidad, para decirnos que no vino a anular la ley, sino que vino a cumplirla y a resignificar muchas, muchas leyes espirituales que estaban siendo malinterpretadas en ese momento incluso, y pues ahora más también. Y uno de los ejemplos más grandes que tenemos es, por ejemplo, las bienaventuranzas, cuando él empieza a hablar de esa forma como en su tiempo se estaba aplicando o interpretando la ley y cómo él llega y lo enseña de una manera que podamos hoy tener una evidencia escrita, una evidencia de lo que es hacer la voluntad de Dios a la luz de cumplir los mandamientos. El sembrador paga un precio y claro que trabajar la tierra es duro. Y cuando hablamos de sembrar en la tierra, porque luego el mismo Señor Jesucristo dice que el sembrador es el que enseña la palabra, pero que el corazón es el terreno, es la tierra, es la heredad. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque el Señor vino a sembrar en los corazones nuestros. Nuestro corazón es un terreno. Y el Señor Jesucristo pagó un precio altísimo porque Él es el sembrador por excelencia y dio su vida para que el terreno de nuestro corazón fuera un terreno fértil, pero además para sembrar la buena semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo encarnó la palabra de Dios en su propia vida, mostrándonos el verdadero amor. Entonces, lo primero respecto a esta parábola que es tan fundamental es comprender que el sembrador es el que enseña la palabra, la semilla es la palabra de Dios y el terreno
es el corazón donde cae la semilla. Pero esta explicación el Señor Jesucristo, ¿a quién la da? La da a sus discípulos, y ya queda claro que se le llama discípulo a aquel que está cerca de Jesús. Y nuestra primera reflexión para hoy es: ¿qué tan cerca estoy de Jesús? El filtro de, digamos, la relación que tenemos con nuestro Señor se evidencia en la capacidad de oír su palabra y obedecerla. ¿Qué tan cerca estoy de mi Dios? Pues nadie puede cuestionar mi relación con Dios, pero cada uno sabe cómo está su corazón y qué disposición tiene para oír la palabra de Dios y para cumplirla. Y solamente cada uno de nosotros sabe las luchas que está librando para cumplir la palabra de Dios. Los oídos para oír, como constantemente lo está diciendo el Señor en esta parábola o en esta enseñanza, son esa agudeza espiritual para reconocer la palabra de Dios y ponerla por obra, lejos de toda conveniencia, lejos del temor, del esquema. Siempre nuestra relación con Dios va a estar determinada de la forma como yo recibo su palabra. Si tengo, por ejemplo, una relación distante con Dios, pues seguro que su palabra también pasará lejos de mi corazón. Es que lejos de Dios se puede malinterpretar su palabra, porque entre más lejos estemos de Él, más difícil será oír con claridad su voz. Y eso nos pasa, pues esto es una verdad espiritual, porque también lo que hay en el mundo físico, hay en el mundo espiritual, es una réplica. Luego, si tú quieres oír a alguien y no lo estás escuchando bien, tienes o que quitar los factores que están interrumpiendo en la comunicación, o tendrás que acercarte porque estás muy lejos. Y nos acostumbramos muchas veces a estar gritando para que nos escuchen. Pero el Señor, o más bien el Eterno, y asumo, digamos, este ejemplo para que lo podamos comprender mucho mejor. El Padre no es de los que para hacerse oír está gritando en su casa. Él entonces envía a Jesucristo. Él mismo se acerca a través de su Hijo. Y las dinámicas en un hogar se pueden presentar de esa manera. Y muchos padres, no sé si aquellos que me están escuchando, y en su ejercicio de la paternidad, necesitamos que nuestros hijos no nos escuchen. Y, y pienso, bueno, pero si no me oiga, si no me está oyendo, si no me quiere oír, pues yo misma levanto más mi voz y le digo, pues venga para acá para que le pueda hablar mejor. Y esa es nuestra postura de padres. Pero la postura del Padre que está en los cielos es acercarse para hablar más claro, porque imagínense si a veces los gritos de un padre generan trauma en medio de una casa, o los gritos del hijo, ¿cuánto más entonces no sería traumático escuchar un grito del padre? Pero el grito, para que nosotros como creación de Dios escucháramos su voz, fue un grito de amor y una manifestación plena del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se acercó a nosotros, que se despojó, que se levantó, y en la necesidad de que la obra de Dios escuchara al Creador, pues se manifestó al mundo. El grito fue en la cruz. Desde allí se levantó y enarboló la verdad del Eterno, para que nuestros oídos escucharan la verdad de su amor. Ahora, ¿qué atenta contra nuestros sentidos espirituales? ¿Qué es lo que no nos deja escuchar cuando ya la palabra o la verdad está muy clara en la vida de Jesucristo? Y es que hay unos enemigos que plantea la parábola, porque cuando nuestro corazón no es un terreno
adecuado para recibir la semilla, ¿sí? Pues seguro que la semilla, y aquí lo vamos a ver a continuación, va a tener unos enemigos. Mi corazón necesita ser renovado todos los días. Mi corazón necesita ser expuesto delante de Dios para que su semilla, que es su palabra, pues encuentre lugar. Dice Marcos 4:4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a ver entonces tres enemigos o tres factores que atentan contra nuestros sentidos espirituales y que no nos permiten escuchar la palabra, recibirla en nuestro corazón. Y uno de ellos es un enemigo o un factor de tipo espiritual, porque somos espíritu. Y estos tres factores están relacionados a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, porque como seres tridimensionales, pues seguramente allí es donde vamos a encontrar estas dificultades. Y esta primera dificultad, que es de tipo espiritual, es acordarse de San Agustín, que decía que el mejor truco de Satanás es convencernos de que no existe. Aquí las aves del cielo representan una influencia espiritual y es una influencia espiritual maligna. Es una influencia espiritual que ejerce el maligno en el corazón que está endurecido. Por eso una de las oraciones más importantes es: Señor, quita la dureza de mi corazón. En el discernimiento espiritual está el poder reconocer lo que viene del amor de Dios o lo que viene de los intereses egoístas y engañosos del enemigo. Y es muy claro reconocer dónde hay una influencia del maligno, porque se experimenta lo opuesto al amor de Dios. Por ese motivo Jesús decía: por los frutos los conoceréis. Y hay unos frutos que están muy claros en la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad. Lo opuesto a eso no es de Dios. Luego, cuando mi corazón está experimentando lo opuesto a cada uno de estos frutos, allí yo puedo reconocer que mi corazón es completamente vulnerable y que está expuesto a este factor espiritual, a estas aves del cielo que vienen a robarse la semilla. Es de tipo espiritual. Pero hay otro enemigo y es un enemigo de tipo psicológico, emocional, llámelo como lo quiera llamar, que está relacionado a nuestra alma, al lugar donde están centrados nuestros conflictos, al lugar donde sentimos lo bueno, lo malo, a ese espejo emocional donde se reflejan no solamente mis conflictos, sino los que heredé. Y Marcos 4, del 5 al 6 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó, porque es que hay unas raíces de amargura en nuestro corazón que no le dan lugar a otra cosa diferente. Y a veces el entusiasmo no es suficiente para mantener una relación con el Señor Jesucristo, de obediencia a su palabra. Tiene que haber una determinación en el corazón para que, aún en medio de la prueba, podamos mantenernos fiel a la voz de Dios. Y hay muchas cosas que nos llevan a claudicar. Y en medio de una relación solemos abandonar o solemos soltar aquello que nos está generando incomodidad ante las situaciones difíciles, ¿sí? Pero cuando hablamos de fidelidad, la fidelidad tiene que ver con mantenernos a pesar de la dificultad, a pesar de los escenarios difíciles, sin dobleces, sin hipocresía. Cuando hablamos de fidelidad es ser el mismo. Cuando hablamos de la fidelidad a Dios es ser el mismo en todos los escenarios. Y en este punto, pues nos encontramos con los conflictos.
el orgullo, el miedo, las culpas, los complejos de inseguridad, lo que no deja que la palabra de Dios sea recibida por, por mis sentidos espirituales y para que se mantenga en el terreno de mi corazón. Entonces hay que presentarle al Señor. Señor, yo te pido que me guardes de las aves del cielo, pero también mira mi alma. Y yo estoy en un proceso, todos estamos en un proceso, porque es que no es que dejemos de sentir miedo, no es que dejemos de sentirnos pequeños frente a los grandes desafíos, es que simplemente esos conflictos no nos determinan, es que ya no tiene relevancia en el sentido de que a veces puedo sentirme inadecuado, puedo tener percepciones de rechazo, pero esa es mi realidad, no la verdad del Señor en mi vida. Y en la medida en que vamos caminando, nos vamos soltando de tantos temores, de tantas dudas, de tanta hostilidad, de esa tendencia a mentir a veces sin necesidad. Son los conflictos, es nuestra alma. El enojo, la ira, el resentimiento, las culpas. Todo esto ahoga la palabra. Todo esto hace que no llegue a profundidad la verdad del Eterno en mi vida y siga siendo mi realidad, mi humanidad. Entonces la oración es, Señor, en medio de mi torpeza natural, de mi conflicto emocional, muestra tu amor, tu misericordia para mi vida y que mi carácter sea más como el carácter de Cristo. Y hay un tercer enemigo que es de tipo físico, que tiene que ver con el mundo y sus deleites. Y Marcos 4, del 18 al 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos representan el mundo y sus afanes, las preocupaciones que muchos hijos de Dios tienen y que no les permiten meditar en la palabra del Señor al estilo de Juan 1.8, que para mí, si entendemos el valor de esta parábola, memoricémonos Josué 1.8, vayamos mucho al Salmo 119 y entendamos que qué más, hay que meditar más en la palabra de Dios, que es verdad, que en mi palabra o en la palabra del hombre, que es una realidad y toda realidad va a pasar, pero cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no. No podemos olvidar el verdadero secreto de la prosperidad que nos da el pasaje de Josué 1.8. Así que meditar en el problema jamás va a traer prosperidad. Vaya a Josué 1.8 y se va a dar cuenta de qué se trata. Es que procurar las riquezas de este mundo también implica en muchas ocasiones empobrecer el espíritu. ¿Y usted a qué le va a apostar? Yo no le estoy llamando a la miseria, a la pobreza, pero la codicia y el amor al dinero sí dice la Biblia que son la raíz de todos los males. Y ahí es entonces donde entendemos que hay otro terreno que es el del corazón que nos permite tener ojos para ver, oídos para oír. Y esto lo dice Marcos 4 del 20 al 23 que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí vemos es el terreno del corazón que libra la batalla y que reconoce que hay un enemigo, el diablo, la carne y el mundo. Esto mismo lo dice Pedro, es completamente bíblico. La Biblia se explica con la misma Biblia. Este terreno no es un terreno de perfección moral o de superioridad moral. Es un terreno, es un corazón que libra una batalla todos los días. Es aquel que se rinde por completo al rey de toda la tierra y le entrega su heredad. ¿Cuánto anhela usted tener una casa, un lugar para vivir?
A veces los proyectos de muchos de nosotros es poder tener un lugar para vivir, en el caso nuestro, un lugar para adorar, para congregar a muchos a que alaben al Señor. Y nos metemos en unas situaciones y en unos problemas, porque tener una casa es muy importante. Tener tierra anteriormente y hoy representa riqueza, pero nuestro Padre que está en los cielos enriquece con cada corazón, porque Él lo que quiere es nuestro corazón y para eso paga un precio. Y así como nos ha costado materialmente tener una casa, no sé cuánto le ha costado a usted, pero al Eterno tener un lugar, una morada donde habitar, le costó la sangre de su Hijo Jesucristo y ese es el valor de su corazón. Por eso sí estamos llamados a rendir hoy nuestro corazón al Señor y la verdadera santidad no es mi perfección moral, la verdadera santidad es decirle, Señor, aquí estoy y este es mi corazón. Este terreno es tuyo y yo quisiera que fuera el mejor de todos los terrenos, pero a veces me quedo sin fuerzas. A veces entiendo o experimento, a veces no, siempre, porque estos enemigos siempre serán más fuertes que nosotros. ¿Y qué nos toca? Exponer nuestra heredad al Señor. Si tú vienes y moras en mi corazón, seguro que vas a disipar las aves del cielo, seguro que me vas a ayudar a limpiar, seguro que vas a meter tu mano y vas a quitar esas raíces de conflicto, amargura que hay en mi corazón. Pero es que así como ocurre en el mundo espiritual. Porque cuando alguien se enamora de un terreno, ahí le quiere meter la mano. ¿Cuántos no han matado, no han asesinado? ¿Cuántos no han hecho brujería, hechicería para que alguien se aburra en un lugar y deje ese terreno? Son muchas las historias de muerte. ¿Por qué se enamoran del terreno que no les pertenece? Las luchas, los pleitos y las guerras. Es por eso, por los recursos de un terreno. Y así también la heredad y el terreno que nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre, alguien la quiere robar, la quiere hurtar. Cada corazón es una heredad de Dios o puede ser una heredad. Si es una heredad de Dios, seguro que hay uno que viene a hurtar, matar y destruir porque el diablo quiere tomar esa heredad. Pero el Espíritu Santo es el encargado de tomar posesión de ese terreno para disipar toda tiniebla, ordenar y llenar todo vacío al estilo de Génesis 1. Un verdadero discípulo de Cristo, entonces, ¿qué hace? Rinde su vida al Espíritu Santo, que es el que toma posesión, tiene la autoridad, porque para defender un terreno a veces le toca a usted llamar a la autoridad y decir, venga, este señor se quiere apoderar. Y esto no es de él. Entonces hay unas autoridades que vienen a defender. Pues nuestra autoridad espiritualmente está en el Espíritu Santo. Y hay que mantenerlo allí. Él es el que nos agudiza los sentidos espirituales y que prepara este corazón para recibir todos los días la buena semilla. Con esto en mente, yo le pido que me acompañe en una oración.